Bienvenida, bienvenido a estos nuevos encuentros de los miércoles. En esta ocasión vamos a continuar con la entrevista que empezamos la semana pasada, con este testimonio de Daniela. Es un testimonio realmente muy importante y por eso hemos separado o separado en dos partes para que veamos en la primera parte esa forma de experiencia cercana a la muerte, sus conexiones básicas o sus condiciones básicas, y ahora vamos a profundizar en algunas de las experiencias que Daniela recuerda de ese periodo que estuvo en ese estado más allá del cuerpo físico, en ese estado de entre los mundos, por decirlo de alguna manera, porque es muy interesante y sobre todo por la experiencia y las conclusiones que sacó a partir de ahí y que aplica en su vida. Vamos a la entrevista y después veremos si tú puedes también sacar conclusiones parecidas o encontrar elementos, y así espero, que sean de tu interés para aplicar a tu propia vida de una u otra forma. ¿Cómo estás, Daniela? Cuéntame. Vamos a hablar de una experiencia que tuviste cercana a la muerte. Entonces, yo por eso digo, el tema del tiempo es muy especial en esa dimensión, Ujú. porque uno puede ir para atrás, para adelante, pero al mismo tiempo te sentís que estás en el presente, lo que pueden ser minutos, se puede sentir como horas o al revés, el tiempo es muy particular. O sea, lo que te da, lo que uno sí viene con la certeza es que en ese lugar lo que nosotros llamamos tiempo no existe y el tiempo no es lineal, Ya, como nosotros nos pareciera que es acá en la Tierra. No, sí. es otro tipo de tiempo. Que no es un tiempo fijo. Nosotros hemos... Ni lineal, así, ¿no? Como lo solemos aprender o tenemos la idea de que es siempre una especie de línea que va hacia adelante y así. No, yo estoy absolutamente compren- comprendo a través de esta experiencia que el tiempo es algo que no es ni lineal, ni directa, ni tiene por qué ser siempre lineal hacia adelante. O sea, uno puede ir hacia atrás, ir hacia adelante, al mismo tiempo estar en un presente. No sé, es totalmente diferente lo que se percibe. Y otra pregunta. De esos seres que tú te encuentras ahí, ¿alguno lo reconoces aquí o lo reconociste? Bueno, me pasó que en una de las instancias, bueno, el primero que reconozco es a mi abuelo, ¿no? Que acabo de decir recién. Ahí ya hay un primer reconocimiento. De hecho, me era fácil reconocerlo porque estaba físicamente como yo lo había conocido en esta vida. O sea, Claro. si bien estaba saludable, ¿no? A diferencia de como cuando él falleció, su fisonomía, llamémosla así, entre comillas, me facilitaba reconocerlo. Decir, ah, mira, ahí está, o sea, es mi abuelo, ¿sí? Los demás, a nivel fisonomía, por llamarlo de alguna manera, porque yo no recuerdo haber visto seres de luz, así como si fueran luz, que uno no. Yo vi seres que se parecen mucho a los seres humanos. Sí. ¿Se entiende? O sea, eso, o sea, yo los que vi tenían una fisonomía muy parecida al ser humano. Ujú. Algunos los llegué a reconocer, otros no, digamos, a ver, entendiendo que no, su fisonomía, yo no era parte de mi vida actual. ¿Se entiende? Entonces no, o sea, hay un reconocimiento álmico, pero no un reconocimiento de, ah, mira, ahí está tal o cual. No. Claro.
porque su aspecto no responde a características de alguien que yo conozca acá en esta vida por ahora. Pero Mm, sí me pasó, que esto es interesante, que hay un momento donde yo quiero como, me voy a conversar con alguien, y ese alguien que físicamente acá yo digamos, no lo conocí, llamémoslo así, alguien con esa fisonomía. Yo sí sabía quién era y él sabía quién era yo, esa persona. ujú. Y otra particularidad, otra curiosidad, otra cosa interesante, es que estábamos vestidos como de otra época, Muy bien. ¿Y qué época más o menos? Oh, medieval. ujú. O sea, yo también estaba vestida como de ese tipo de ropajes, ¿no? ¿Con túnicas o? Bueno, a ver, yo justo en un momento de mi vida estudié diseño de indumentaria. Y eso me facilitó entender en qué línea de tiempo lo podría ubicar. Ya. Porque cuando uno estudia historia del traje, justamente nosotros vemos, una de las cosas que se ve es como la vestimenta acompaña en ciertas épocas. Yo estaba vestida con una especie de vestido muy típico de la época medieval, eh, es muy elegante, y la otra persona también. No era túnica digamos, géneros o telas que te envuelven. No, no, no. Yo estaba vestida tal cual lo que uno puede encontrar en los libros de historia, digamos, de esa época, ¿no? Y de cierto lugar. Un traje confeccionado, ¿no? Total, total. O sea, un diseño de una época que responde al medioevo. Mm, Todo, ¿eh? sí. Y, eh, y bueno, y esta persona también. Y esta persona me preguntaba sobre cosas sobre esta vida, Ujú, ¿sí? Entonces, yo por eso digo, ciertas cosas que sucedieron en la experiencia cercana a la muerte, a mí me sacaron todas las dudas que tenga sobre si existe la reencarnación. Yo digo, sí, existe, ujú, porque este reconocimiento, yo sabía quién era esa persona y esa persona sabía quién era yo. ujú. Y teníamos una conversación y ahí sí, vos hoy me preguntaste si era una amistad o lo que fuera. Ahí sí yo percibí que había habido un vínculo, Ujú, ¿sí? Porque el anterior, la escena anterior, bueno, yo te digo que los reconozco de una cuestión álmica, pero a esta situación yo ya había un reconocimiento, ya que sí por ahí tiene que ver con haber habido un vínculo ujú. afectivo, ¿sí? Pero su fisonomía, como te decía antes, no respondía a alguien que yo conociera en esta vida. Ya. Pero yo tenía muy en claro quién era. Y ese ser también. Y la conversación era como cuando uno realmente sale a caminar con un amigo o una amiga y es totalmente cercano y es coloquial la forma de hablar y la forma. Es una sensación incluso muy linda que tuve en esa. Me acuerdo que estábamos como si fuéramos caminando, y digo entre comillas, porque hay algo que yo percibí también. Yo no sentía caminar, sentía deslizarme en esa dimensión. Ujú. ¿Se entiende? Pero sí percibía como estamos dando un paseo mientras vamos conversando, ¿no? ¿Y Eso sí, en este nuevo escenario hay paisaje o sigue siendo esa neblina blanca? no. Acá ya empieza a tener, porque aquella especie de neblina blanca, como decís, donde parecía que no había nada, o sea, que no había más que eso, ¿no? Que ese blanco que ocupa todo el espacio y que no sabes ni dónde empieza ni dónde termina. Acá, en este otro escenario,
yo veo como columnas, veo cierta arquitectura, ujú, ¿no? Clásica, ¿sí? ujú, O sea, empiezo a ver como ya no es un escenario de fondo infinito, como se dice cuando uno va a arma, hace una fotografía o algo. No, no, no. Ya acá yo empiezo a ver que acompañan en ese escenario, que están ya como una arquitectura como de columnas, ¿sí? De ciertas, a ver, era como una especie de jardín, y voy a intentar también de que las palabras puedan más o menos crear esa escena. Como esos jardines de la antigüedad, donde se combina la arquitectura con eso, con, no sé, con lo verde de algún jardín, o lo que fuera, ¿no? Pero sí me acuerdo que era muy agradable, era muy hermoso estar ahí, muy agradable, muy estético. claro, Mucho, bueno, tú que estás con el tema de la filosofía, donde realmente aparece lo bello en esa ujú, escena, ¿no? O sea, hay una armonía, una estética, una belleza que es parte de todo eso. Que también uno no sabe dónde empieza y dónde termina, ujú, pero la sensación que se experimenta es que del lugar es que es muy bello, es muy armonioso, es muy estético, es muy perfecto, ¿no? Porque incluso esa arquitectura se percibe perfecta. ¿Se ujú. entiende lo que trato de decir? Sí, sí, sí. No, vamos, yo por lo menos sí te entiendo. Eh, ¿Esa arquitectura sería como templetes, como ruinas o como un edificio? Ninguno de todo eso. Nada de todo eso. Es como que es parte, es como una composición, Ujú, ¿se entiende? O sea, acompaña, es parte, ¿no? ya. Está presente, pero no es algo que está ahí rígido, duro, ocupando un espacio. No, es algo que es parte de algo más grande, de algo más. Por eso digo, donde uno no sabe dónde empieza y dónde termina. Pero Ujú, sí uno puede percibir lo que siente en ese espacio, ¿no? Esto es algo que a mí me sucedió en todos los escenarios. La sensación, las sensaciones están presentes. ujú, muy bien. ¿Y hubo más escenarios? Hay otro más, de hecho, en un momento cuando ya la conversación con este ser, ya es como que, bueno, ya nos hablamos lo que teníamos que hablar. Yo le digo en un momento como, llegó el momento de, ¿no? Tengo que ir a, como que yo ya, como que mi alma, mi ser, ya alguna vez estuvo ahí pasando por esas instancias, ¿se Ujú, entiende? Porque yo afirmaba y daba como en mis afirmaciones como que ya sabía lo que tenía que hacer después. ujú, Y entonces otra alma me dice, sí, me afirma, como sí, sí, te toca ir. Te toca ir ya está, ¿no? La conversación pasa al otro. Y ahí en ese otro escenario, porque incluso si vos me preguntás si yo atravesé una puerta, si atravesé un arco, no tengo ni idea. Yo sé que de un escenario a otro aparecía en otro escenario, ujú, pero no es que yo atravesaba un portal, ya, no. Por eso yo digo que son escenarios, no son espacios que tienen un diámetro, una superficie, no lo sé. Yo no percibí eso, yo percibí que estaba en un escenario y luego cuando lo que tenía que hacer en ese escenario ya estaba, pasaba a otro escenario. Cuando lo ujú, que pasaba en ese escenario ya estaba, pasaba al otro escenario. Y así me pasa que cuando voy a este otro, ahí sí ya es diferente, ya no me encuentro con seres o almas, sino ya es como entrar en un escenario, a ver cómo decirlo, como algo de nivel superior, más elevado, más elevado, más superior,
ya no está al nivel de las almas, ya está algo mucho más trascendido, ¿no? Ujú. Es como que la bienvenida con el grupo es una cosa, reencontrarse o lo que fuera con almas que tal vez tuvieron algo que ver en otras vidas o lo que fuere, y que después uno incluso las puede, que a mí me pasó con esta alma que después la reencontré, sí, años a posteriori Ujú. en esta vida. Eh, pero ya este último escenario ya no es almas, ya no son almas con las que me encuentro, ya es algo superior. Ujú. Eh, ¿Y cómo percibes un que estado uno percibe que eso está por encima de todas esas almas, Ujú. que es superior, que tiene jerarquía, eh, a ver, ¿cómo llamarlo? Que está que trasciende incluso lo que uno pueda experimentar como alma, ¿no? Está como más allá de eso, e incluso no tiene forma, no hay formas ahí, Ya. ¿sí? ¿Y qué sucede ahí? Ahí comienza una conversación, también telepática, porque ahí en ningún momento yo tuve una conversación como tengo ahora contigo, o sea, usando Claro. no, el habla, no. Es todo telepático y comienza una conversación telepática eh, que podríamos decir con Dios, ¿no? Para ubicar un poco, para hacer la diferencia de las otras conversaciones, ¿no? Dios o algo que es muy superior o sí, que es superior a uno, ¿no? Y que uno en ese momento s- no te da miedo ni nada, todo lo contrario. De hecho, yo siempre digo que cuando he tenido que contar mi experiencia cercana a la muerte, ese escenario, ese momento, sobre todo, mucho más que las anteriores, es más intensa la sensación de amor incondicional, de gratitud, de bondad, de todo lo que podemos llamar a eso, en ese nivel de virtudes, de bondades, Ujú. a nivel exponencial, o sea, ocupa todo el espacio eso. Ujú. Muy bien. Y no estoy hablando de que ocupa el espacio como algo tangible, sino es algo intangible que al mismo tiempo lo llena todo Ujú. y que al mismo tiempo es todo eso a la vez. Es amor, es gratitud, es compasión, es todo a la vez. No es como nosotros experimentamos en la vida humana que decimos, bueno, en este momento siento amor, o en este momento siento alegría, o siento gratitud. No, no, no. Ahí es todo a la vez. Es todo. ¿Visto cuando uno dice el todo es más que la suma de sus partes? Bueno, Sí, así. Esa instancia se percibe como un todo unificado, muy bien. integrado. ¿Y qué te aportó eso, esta última estancia o experiencia? Muchísimas cosas, muchísimo, me aportó muchísimo. Creo que cuando hoy me preguntabas quién es Daniela, es una bisagra esa instancia. Ujú. Y que tiene correspondencia con la Daniela de ahí en adelante, ¿no? Con todo que, lo que voy haciendo, hay cosas que ya venía haciendo antes, pero que se profundizan y cada vez toman más fuerza, ¿no? Justamente con esa conversación. Ya. En ese momento bueno, mis hijos eran muy pequeñitos, yo tengo dos hijos muy pequeñitos, y una de las cosas muy importantes de la conversación que tuve en ese escenario, en esa instancia, es que yo era consciente que en esta vida tenía dos hijos, que era Ujú. madre. Y, por ejemplo, una de las cosas importantes fue eso, ¿no? Ser consciente de la importancia que tenía mi rol como mamá, de mi función como mamá en esta vida. Ujú. De hecho,
te voy a contestar antes de que por ahí me lo preguntes, porque es algo muy común que se preguntan en este tipo de entrevistas, es si yo quise volver o me preguntaron. A mí me preguntaron si yo quería volver. Ujú. Me dijeron, vos sabés qué, te podés quedar o podés volver. Y ahí como que yo tenía que decidir. Y esa conversación y el hecho de también de ser consciente de mi rol como madre, de lo que podía suceder si yo decidía quedarme con respecto a mis hijos, ¿no? Y demás, y otras cuestiones, eh, fue re importante, porque yo decido volver por muchas, justamente a partir de lo que sucede en esa instancia. Ujú. Es Y como si, una de las cosas obviamente tiene que ver con la maternidad. claro, pero es como si tuvieras una comprensión de tu vida, del sentido de tu vida o de objetivos de vida. Exactamente. Por eso yo Ujú. digo, a mí no me hicieron revisión de vida, porque a mí no se me mostró, digamos, de revisar mi vida de todo lo que había hecho hasta ese momento. No, no, no. Sino entrar en otro tipo de reflexión, en otro tipo de comprensión, que obviamente tenía que ver con mi vida, porque mis hijos son parte de esta vida que estoy experimentando, pero desde otro lugar. Ujú. ¿Se entiende lo que trato de decir? Sí, para mí está claro, pero, Desde eh, otro lugar, un lugar más desde un lugar de comprensión, un lugar de conciencia, eh, de reconocimiento de mí misma, no solo con los demás. Eh, ¿No? De, de ver ¿cómo percibí, cómo decirlo? De que hay algo muy importante que me pasó y que se me está viniendo ahora mientras estoy al mismo tiempo visualizando ese momento, porque estoy hablando contigo y esto es una de las cosas muy interesantes de la experiencia cercana a la muerte. Lo que se ve, ujú, llamémoslo así, entre comillas también, porque esas imágenes no te las olvidas más. Entonces yo mientras vos me estás preguntando, las imágenes están pasando por mi mente en ese momento. claro. Mm, Los colores, la situación, lo que pensé, la conversación. Y una de las cosas súper interesantes es eso, es que yo que uno, a ver, ese lugar es muy placentero, en el buen sentido, ¿no? En el sentido, no de placeres mundanos, sino de placentero en el sentido de bienestar real, ujú, de armonía, de paz, ¿no? De todo eso. Pero hay algo dentro de uno, o por lo menos que yo experimenté, de lo importante que es para uno la experiencia de vida, ujú, experimentar la vida. claro. Y eso para mí fue rotundo a la hora de decidir volver, Ujú, porque yo pude sentir lo importante que es experimentar la vida acá en la Tierra. ujú, Aunque sepa uno que aquello es hermoso en tanto bienestar, en tanto paz, en tanto lo que fuere, ¿no? Armonía, ujú, pero que nuestras almas saben lo importante que es venir a experimentar la vida para uno y para los demás. ujú, Para los demás también, o sea, cuán importante es nuestra experiencia para el desarrollo de nuestra propia alma, pero también cómo nuestro ser impacta en los otros. claro. Esa es la gran conversación de ese momento, esa gran comprensión, que no es experimentar la vida solo como alma individual, es la importancia de experimentar la vida
como alma y lo importante que somos y únicos y únicos e irrepetibles para impactar en la vida de los otros. Ujú. Entonces nuestra vida cobra muchísimo valor cuando hay ese estado de conciencia, Claro, claro. que excede, que por lo menos a mí me pasó, que trascendió incluso el querer decir, no, pero esto es re lindo, súper cómodo, es armonioso. No, la verdad que me gusta esto. Es un 5 estrellas, entre comillas, ¿no? Con todo incluido, estoy genial, pero no, así todo, el valor que yo le di a esta experiencia y a mi persona hizo que yo dijera, es muy lindo, pero tengo que volver. Claro, muy bien. Bueno, esto me parece que es muy interesante y que quizás podamos continuar profundizando en otro momento. Y, pero yo creo que has abierto una puerta para la comprensión de algunas personas que se acercan a esa incertidumbre del más allá y que puede proporcionarles bueno, es evidentemente tu experiencia, puede que otras personas lo experimenten de alguna otra manera, pero que te da una sensación como de que la muerte no es el final, sino que la vida es un continuo, que vivimos en distintos estados de conciencia, en distintas formas, y que esta vida también tiene una gran importancia, un gran valor, como tú dices, no solo para enriquecernos con experiencias, sino también para favorecer que otras personas puedan experimentar cosas y crecer juntos. Y creo que esa conciencia es importante, especialmente en el momento que estamos viviendo, ¿no? De quizás mucho individualismo. Es importante tener experiencia de valor propio, valor hacia lo que somos, de valor hacia la libertad y valor también hacia la forma en que nos relacionamos con los demás. Desde ese respeto y desde esa complementación, de ese enriquecimiento mutuo. ¿No te parece? Totalmente. Por eso te estoy escuchando, totalmente. Ujú, Y es eso lo que estaba tratando de transmitir, ¿no? ujú, Bueno, vos una vez me escuchaste en un lugar de hablar de trabajamos en red, ¿no? Vivimos en red. Y yo siempre digo que esa es una metáfora también, ¿no? Además de que yo creo que es así, estoy convencida, por tanto, por lo que viví en experiencias cercanas a la muerte como actividades que realizo en una ONG, en ONGs, que tiene que ver con esto que estamos hablando. O sea, cómo o sea, el espacio, entre comillas, que yo ocupo, las acciones que hago, las cosas que realizo, son parte de una dinámica con el otro, donde ujú, crezco yo, crece el otro, me enriquece a mí en mi experiencia y a mí me enriquece lo que el otro experimenta a medida que nos vamos ahí vinculando, aprendiendo, creciendo juntos. Yo no puedo hoy en día sentir y visualizar una humanidad que no esté conectada, donde no estén conectados unos con otros. Y entonces creo que cuando decidimos y nos animamos, porque también es una decisión, nos atrevemos a experimentar todo lo que, incluso aquello que por ahí no nos gusta tanto pensarlo, que lo tenemos que experimentar, pero nos toca, hay que tomar conciencia de que eso está ahí para aprender, para crecer y que cuando uno crece, eh, hay otro que está creciendo, de manera directa o indirecta. Y la evolución, al fin y al cabo, siempre lo digo, es individual y colectiva. Y es a ujú. donde uno tiene que llegar creo que esa es, con eso, no sé, es mi reflexión, digamos, más con la que si te parece, te cierro, digamos, lo que para mí tan importante fue esta experiencia cercana a la muerte
desde ese lugar, ¿no? Desde entender que la evolución es individual y es colectiva. Muy bien. Sí, yo también lo entiendo así, lo siento así. Ujú. Y bueno, pues me alegra ver esa resonancia confirmada con tu experiencia. Hay muchas otras personas, incluso hay texto, hay gente que ha escrito sobre cosas de este tipo. Cada uno le da su matiz, pero me parece importante insistir en esto, como bien dices. La experiencia es individual, hay una libertad de elección y también venimos aquí para aprender, para crecer y para colaborar en el desarrollo y crecimiento colectivo. Es una interacción constante y grandiosa. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y por eso creo que cuando uno ni bien empieza esa experiencia cercana a la muerte y aparecen muchos o algunos, es porque de entrada nos están diciendo, no estás sola, no sos sola. Claro, Ah, incluso los que están del otro lado también son parte. O sea, claro. somos un gran, gran colectivo, Sí, un así. gran colectivo, que incluso por ahí no tenemos, no llegamos a tener a nivel conciencia la dimensión de cuán grande es ese colectivo. Pero por lo menos la experiencia cercana a la muerte nos acerca un poco más a esa verdad, ¿no? Por ahí no nos acerca toda la verdad, seguramente que no. Y tal Mm, vez como seres humanos no podríamos sostener tanta verdad si nos la dieran toda. claro. Pero nos dan ese pedacito, esa punta, Mm, esa porción y además la posibilidad de volver, claro, ¿no? Para poderlo transmitir, para poderlo compartir y eso, y poder ir evolucionando como humanidad, ¿no? muy bien. Bueno, Daniela, pues muchas gracias por tu Gracias a ti. participación, por tu experiencia, por compartir esto que es tan peculiar y tan necesario, yo entiendo, tan valioso. Eh, seguiremos, pues evidentemente, relacionándonos y desarrollando cosas para que también en nuestro entorno pues evolucionen otras cosas, pero ya este encuentro es en sí valioso. Gracias de verdad, de corazón, y seguimos en contacto. Gracias a ti. Una cosa de un menos de un minuto que quiero agregar, que para mí es importante también transmitir de las experiencias cercanas a la muerte. Es cierto y algo que vos dijiste, y es cierto que es una experiencia que tiene de subjetividad, ¿no? Y bueno, y también uno puede reflexionar y llevarse esto a nivel colectivo. Pero todo testimonio es o toda experiencia de este estilo es muy importante que después la sepamos convertir Ujú, en experiencia que esté materializada en la tierra. Por eso, y es lo último que te voy a decir, para mí es tan importante colaborar y trabajar en ONGs o en cualquier tipo de actividad, aunque no sea una ONG o una asociación, donde uno es consciente que uno está colaborando, que uno está trabajando desde ese lugar de colaboración, de hermandad, con el otro y demás, poderlo materializar acá en la tierra y que no quede simplemente como un testimonio o una narrativa subjetiva o lo que fuere, ¿no? ujú, Sino que realmente convertirlo en algo real y material aquí en la tierra. Y eso es lo último que voy a decir, muy, porque para mí cuando eso se hace, se materializa, es cuando realmente hemos aprendido y comprendido el para qué de esa experiencia cercana a la muerte. muy bien. Así que nada, eh, invito a cualquiera que quiera hacer cualquier tipo de asociación, colaboración o lo que sea, que yo creo que va a servir mucho, lo digo también por experiencia personal. Y obviamente, Juan Antonio, agradecerte por este espacio de conversación, de compartir este testimonio, mi testimonio y las ideas y los sentires y demás. Así que nada, muchas gracias por tu espacio y invitarme a participar. Un placer, Daniela. Y de Bueno. ahí seguiremos, porque todavía quedan muchas conversaciones por compartir.
Vale, genial. Bueno, te mando un abrazo grande y bueno, para cualquier persona que haya escuchado o vaya a escuchar, bueno, que nada, que esto que digo, lo digo con amor, con cariño y que sirva, ¿no? Que tenga esa función de servicio. Así que gracias, de verdad. Un abrazo. Un abrazo. Bien, pues espero que hayas disfrutado de esta segunda parte de la entrevista, que te haya sugerido cosas y que te oriente también de alguna manera la acción en la vida en este sentido de familia, de equipo, de desarrollo personal y colectivo en el que todos estamos implicados aquí de alguna manera. Es importante que tomemos conciencia de esto para que podamos realmente llevar a cabo aquello que es nuestro objetivo en esta vida. Y por lo que respecta a los libros, pues la vez pasada, la semana pasada, te hablé de algunos libros y en esta ocasión quiero hablarte también de la novela Desde aquel día. En esta novela también se cuenta una experiencia distinta y desde otra parte que tiene que ver con el duelo, con la pérdida, con ese encuentro. Eh, pero que es en cierta forma complementaria con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Nada más, seguimos en estos encuentros de los miércoles. Nos vemos la próxima semana. Y ya sabes que puedes acceder a la mayor parte de mis libros a través de mi página de autor de Amazon.